Muy buenas noches, El Salvador. Qué placer volvernos a reencontrar esta noche para disfrutar la entrevista 8 en punto. Soy Sergio Méndez, su anfitrión. Esta noche es muy especial porque conversaremos con jóvenes salvadoreños. Conoceremos desde la perspectiva de ellos cómo se abordan diferentes problemáticas, diferentes tópicos que esta noche vamos a desarrollar. Por ejemplo, en estudio nos estará acompañando Eric Ortiz, quien es miembro del Consejo Juvenil de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, con sede en nuestro país. También nos estará acompañando Gabriel Sura Zamora, quien es miembro de Censura Cero. Nos acompaña una señorita y por supuesto también quien es miembro del Consejo Juvenil de la Embajada de los Estados Unidos. Nos referimos a Carla Castillo. Abordaremos precisamente cuáles son los retos de la juventud salvadoreña de cara a varios temas que se le plantean, problemáticas en nuestro país. ¿Cuál es hoy por hoy la posición de ciertos jóvenes que en algún momento se han posicionado en escaños muy interesantes dentro de la vida pública, política, el escaño también dentro de la cosa pública del Estado, y por qué muchos jóvenes no pueden encontrar los espacios necesarios? Antes le planteamos, señores, de iniciar la pregunta que hemos articulado esta noche para que usted sea parte activa de la entrevista 8 en punto, que dice así: ¿cree usted que los partidos políticos en el país dan espacios de participación a los jóvenes? Esa es la pregunta que les planteamos. Nos incorporamos en estudio y rápidamente inicio dándole la bienvenida a la señorita que nos acompaña esta noche en 8 en punto, Carla Castillo, miembro del Consejo Juvenil de la Embajada de los Estados Unidos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ustedes por acompañarnos y tomarnos en cuenta en su agenda. También con gusto le damos la bienvenida a Eric Ortiz, también es miembro del Consejo Juvenil de la Embajada de los Estados Unidos. Un placer tenerlo en casa. Gracias por acompañarnos. Sergio. Hola, buenas noches. Gabriel, Carla, un gusto compartir con ustedes. Buenas noches a la teleaudiencia también. Gracias. Y con gusto le damos la bienvenida a Gabriel Sura Zamora, miembro de Censura Cero. Un placer también tenerlo en su casa. Sergio. Gracias por acompañarnos. Un placer, Sergio. Y bueno, también buenas noches a Eric y a Carlita, que nos acompañan el día de hoy, y también a nuestra teleaudiencia. Muchas gracias. Perfecto. Iniciamos pidiéndole a producción que nos acompañe bajo la premisa de desarrollar los tópicos que esta noche hemos franqueado con antelación, y por supuesto como punto de partida les presentamos el tradicional collage de periódicos que hemos articulado para todos ustedes y que muchos han suscrito en su madera como los temas más emblemáticos. Dice así, arrancamos. Embajada estadounidense plasma pluralidad de ideas en nuevo Consejo Juvenil. Jóvenes resienten falta de liderazgo. Joven del Consejo Juvenil tuvo nexos con el FMLN, una noticia que así fue abordada. Renuncian 5 miembros de la JRN de Arena tras la separación del director de esta. Johnny Wright, Arena sigue siendo un partido excluyente. Así facilita los puentes para el empleo juvenil en El Salvador. Pandilleros dejan sus casas antes de los 15 años de edad para enrolarse en estos grupos al margen de la ley. Implementos deportivos servirán para alejarse de las malas compañías y la violencia. Donaciones mejorarán espacios públicos para los jóvenes, ha dicho el titular de Seguridad. Y la cooperación alemana invertirá 17 millones de euros en la prevención del delito y particularmente en la ayuda para jóvenes. Nos incorporamos en esta tribuna de entrevista. Inicio contigo, Gabriel Sura, miembro de Censura Cero. Sí. Hablemos un poquito de cómo es que Censura Cero se une a el Consejo Juvenil de la Embajada de los Estados Unidos. ¿Cómo es que se da este acercamiento y cuál es la finalidad? Por favor. Bueno, empezando, distintos miembros de Censura Cero han sido parte de programas educativos y programas de intercambio de la Embajada de Estados Unidos. Y en ese sentido, la sección de Asuntos Públicos de la Embajada de Estados Unidos consideró a Censura Cero como un socio o como un potencial socio para implementar un proyecto tan ambicioso como el Consejo Juvenil. En ese sentido, hubo un acercamiento con la sección pública
de la Embajada de Estados Unidos y así fue como nació la idea del Consejo Juvenil. Ahora, nosotros como Censura Cero no somos parte del Consejo Juvenil, sin embargo, somos el socio implementador de este proyecto y dentro de nuestras labores o dentro de nuestras tareas como socios implementadores está prácticamente administrar los fondos que provienen del gobierno de los Estados Unidos para la implementación del proyecto y también asesorar de cierta forma a los miembros del Consejo en la implementación de los proyectos que serán propuestas también de los miembros del Consejo Juvenil. Gabriel, ¿cuál es el fondo semilla o el capital semilla que se tiene para iniciar este proyecto? Bueno, los fondos que se han destinado para la ejecución de este proyecto son $10,000 que tienen que ser ejecutados dentro de este año. Ok, tú mencionabas que Censura Cero llega precisamente para dar claridad para la administración de estos fondos. Ciertamente cuando la Embajada de los Estados Unidos, ya voy con ustedes para conversar sobre este tema, da algún tipo de prerrogativa económica, como por ejemplo el primer y segundo compacto de la MSC, Fomilenio 1 y 2, ellos aplican una serie de candados, una serie de elementos donde se les practica diferentes auditorías para efectos de transparencia. ¿Este también va a ser el caso, Gabriel? Por supuesto, creo que, bueno, al ser un donante tan importante como el gobierno de los Estados Unidos, creo que este tema no puede quedar afuera, sobre todo que se están destinando fondos que no son fondos privados, son fondos de los contribuyentes de Estados Unidos. Entonces, por obvias razones, también tiene que haber una rendición de cuentas por parte de nosotros como Censura Cero hacia la Embajada de los Estados Unidos. Perfecto. Eric, voy con usted, miembro del Consejo Juvenil de la Embajada de los Estados Unidos. ¿Qué lo lleva a esto? ¿Hace cuánto primero se conforma este ente colegiado? ¿Y cuál es el móvil que lo lleva particularmente a usted para incorporarse en un programa o en un plan tan ambicioso como este? Tenemos alrededor de un mes de haber terminado de conformarlo, pero el proceso de selección empezó desde el año anterior. En esto Gabriel probablemente podría ampliarnos más porque Censura Cero fue quien terminó ejecutando toda la logística, si se quiere ver así, de las inscripciones y demás. Todos los que pertenecemos al Consejo pasamos por un proceso de selección, había que aplicar hacia este y a partir de esto tomaron a bien incluir a 17 jóvenes de todo el país. Que tenemos multidisciplinariedad entre cada uno para conformar esto. Y en lo particular a mí me llamaba mucho la atención, en definitiva, poder trabajar en equipo y lograr hacer una sinergia con estos jóvenes que tienen diferentes aspiraciones y temáticas de interés. ¿Quién lo llamó? ¿Cómo lo reclutaron a usted? ¿Cómo llega a conformar este proceso para conformar el Consejo Juvenil de la Embajada de los Estados Unidos? Como te decía, Sergio, Censura Cero hizo un proceso de selección a partir de inscripciones. Había una inscripción que nosotros llenábamos, enviamos un formulario para poder aplicar y a partir de eso hubo un proceso de selección en el que quedaron 17 jóvenes. De acuerdo, pero ¿cómo lleva a Eric ese gusanito de pronto a conocer el proyecto y decir, yo quiero estar ahí porque a mí me parece que esos son los espacios que yo puedo aprovechar? ¿Cómo llega particularmente su persona a esto? Gracias a los amigos de Censura Cero y también que habíamos tenido la oportunidad en meses anteriores vinieron un par de estrategas estadounidenses y plantearon la oportunidad que la embajada había tomado a bien de abrir este Consejo Juvenil y que posteriormente iban a enviar invitaciones a las personas que creyeran conveniente. Perfecto. Voy con usted, Carla Castillo, también miembro del Consejo Juvenil de la Embajada de los Estados Unidos. Como dicen ustedes, es la niña que tenemos esta noche acá en 8 en punto. ¿Qué la lleva usted a incorporarse también a este proyecto? ¿Qué me lleva? Pues a mí el Consejo Juvenil me pareció una excelente plataforma para impulsar la participación de los jóvenes en asuntos de interés nacional. Particularmente estoy sumamente comprometida en trabajar por el desarrollo de nuestro país, por las futuras generaciones. Como jóvenes sabemos que enfrentamos diferentes barreras, pero al mismo tiempo también tenemos anhelos y sueños, y esos no son únicos. Por tanto, cuando tuve la oportunidad de poder aplicar al Consejo Juvenil, sí consideré que era una excelente plataforma para poder poner a disposición de la juventud salvadoreña, del Salvador como tal,
pues diferentes oportunidades que algunos jóvenes hemos podido recibir y que otros por diferentes motivos no han podido. ¿Cómo conoció este proyecto usted? Por medio de la Embajada Americana, personalmente yo soy ex becaria de un programa de la Embajada Americana que se llama Instituto para Líderes de Centroamérica y el Caribe, que se desarrolló en el año 2012, por medio del cual realicé un instituto de estudio de 5 semanas de duración en Estados Unidos. Ahora, otra cosa que también me llamaba mucho la atención, el Consejo Juvenil no es único acá en el país, hay más de 100 consejos juveniles creados alrededor del mundo, por tanto eso también nos permitía ser parte de una red global de jóvenes interesados por potenciar a los otros jóvenes. Entonces, creo que era como el espacio ideal para poder desarrollar actividades y proyectos concretos para el beneficio de la juventud. Ok, yo tengo en mis notas, Carla, donde jóvenes salvadoreños asesorarán a la Embajada de los Estados Unidos en qué temas. Sí. Nosotros como Consejo Juvenil hemos desarrollado una serie de sesiones ordinarias y extraordinarias para poder definir en qué áreas nosotros vamos a asesorar principalmente a la embajadora. Eso ha sido un proceso que lo hemos hecho, digamos, internamente. Al final hemos decidido que nuestras áreas de acción será el empoderamiento juvenil y también la educación. Ahora, las plataformas que nosotros utilicemos, ya sea hablando directamente con la embajadora, hablando con instituciones como USAID sobre dónde podrían enfocarse los proyectos hacia la juventud. Es decir, yo creo que nuestro foco va hacia la generación de oportunidades y de espacios para que la juventud pueda desarrollarse. Perfecto, me voy del otro lado. Gabriel, ¿qué proyectos podría esperar la juventud salvadoreña con la articulación de ideas que se puede dar al interior del Consejo Juvenil de la Embajada de los Estados Unidos? Bueno, como te explicaba Carlita, todos estos proyectos han sido básicamente formulados a partir de sus ideas. Creo que esto es también súper importante porque los jóvenes se van apropiando de los espacios y los van haciendo suyos. Y en ese sentido creo que también la Embajada de los Estados Unidos ha sido pionera en el sentido de que ha cambiado la forma en cómo se gestiona la cooperación internacional y cómo se tiene que ejecutar. ¿Por qué? Porque bueno, ahora con la conformación del Consejo Juvenil, lo que se pretende es tomar en cuenta ciertamente a los jóvenes, que son, bueno, una población súper importante del país. Los jóvenes somos tanto víctimas como victimarios y somos un eje central en todas las áreas. En ese sentido, creo que es positivo que la embajada se esté enfocando justamente en un actor tan principal como son los jóvenes. Ahora, ¿qué tipos de proyectos podemos esperar? Los proyectos, como te explicaba anteriormente, Carlita, han sido continuamente discutidos dentro de reuniones oficiales y extraoficiales por parte de los miembros del Consejo, y Carla y Eric te pueden hablar acerca o mucho más acerca de esto. Sin embargo, se pretende, por ejemplo, conformar reuniones entre jóvenes. De hecho, también van a haber, y hace poco hicimos también una actividad de servicio comunitario en una escuela de Soyapango, Centro Escolar Agustín Linares, en donde los miembros del Consejo pudieron compartir con todos los estudiantes que están dentro de un programa de una ONG que se llama Smart Lab, y ellos, bueno, básicamente tuvieron la oportunidad de servir a esta escuela, de servir a la comunidad en Soyapango. Pintaron, por ejemplo, 3 salones y también convivieron con los niños. Jugamos partidos de fútbol, jugamos básquet, hubieron distintas actividades lúdicas que se desarrollaron también con los estudiantes. Y bueno, tampoco podemos hablar por el momento, debido a que son fondos o son recursos muy escasos, son $10,000, y al menos dentro de la cooperación internacional se puede decir que es una cifra muy pequeña. Sin embargo, con lo poco que tenemos, creo que vamos a poder desarrollar muchas actividades en pro de la juventud. Creo que también uno de los ejes que se piensan hacer dentro del Consejo, y obviamente dentro de las actividades que se piensan desarrollar, es ir al interior del país y no quedarnos solamente aquí, en la capital, salir también de la zona urbana, convivir más con jóvenes en zonas rurales, y creo que eso también va a ser algo súper novedoso, porque
usualmente los trabajos se concentran aquí en la capital y creo que esto puede ayudar mucho al acercamiento también con jóvenes que viven distintas realidades en el país. Ahora, usted ha hablado de diferentes proyectos para la ejecución, sin embargo hemos hablado de una cifra que resultaría ser pequeña frente a la gran cantidad de necesidades que tiene nuestro país. En ese contexto, ¿qué otras actividades se podrían estar planteando o cuáles serían las acciones encaminadas a seducir a empresarios de este país para que puedan colaborar en tener mayor fondo y, por supuesto, hacer más obras? Bueno, de parte de la embajada creo que siempre existe el apoyo sobre todo a esta iniciativa. De hecho, ha sido la embajadora Jean Mains la que ha estado constantemente apoyando esta iniciativa. Prácticamente que ella dio la idea para poder, para que esta idea se llevara a cabo. Ahora bien, ¿cómo podemos recaudar muchos más fondos? Creo que la idea también es hacer este Consejo Juvenil más atractivo, no solo quedarnos con los 17 miembros que ya componen el Consejo Juvenil, sino también atraer muchos más jóvenes que puedan servir como voluntarios, que puedan servir en las distintas actividades. Y por el otro lado, creo que también se pueden colaborar con empresas que ya están establecidas aquí en el país. Creo que esto va a ser súper importante, sobre todo que necesitamos el compromiso no solamente de los miembros del Consejo, sino y también necesitamos también el compromiso de los jóvenes, pero sobre todo necesitamos el compromiso de la sociedad en su conjunto. En este sentido, creo que también es súper importante que nos acerquemos a empresarios que quieran apoyar este proyecto súper innovador y sobre todo que estemos en constante diálogo con otros actores. Perfecto. Vamos a hacer la primera pausa en 8 puntos. Señores, quédense con nosotros. Al regresar, vamos a seguir profundizando sobre diferentes tópicos con los jóvenes que nos acompañan esta noche. Soy Sergio Méndez, aguánteme un ratito. Ya volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Nosotros en 8 puntos también tenemos muy buenos consejos para compartir con todos ustedes de uno de nuestros patrocinadores, Green Vitamin, quien ayuda a combatir el agotamiento y recuperar la energía perdida por todas las actividades diarias. Toma un sobre diario de Green Vitamin, te libera de la fatiga hasta el final del día. Soy Sergio Méndez, aquí vamos de nuevo. Eric Ortiz, ya hablamos anteriormente de cuál es la proyección que ustedes tienen. Tengo en mis notas acá donde la articulación del Consejo Juvenil en El Salvador no es exclusividad únicamente del Pulgarcito de América. También tengo en mis notas que esta figura del Consejo Juvenil de la Embajada también se ha dado en consulados de los Estados Unidos de México, ¿cierto? Es decir, ustedes se pueden entrelazar porque existe una simbiosis también entre otros jóvenes dentro de nuestros pares centroamericanos que en algún momento podrían unir esfuerzos en el tema de la globalización. ¿De qué manera, yo no sé si han tenido contacto, cuáles son las probables estrategias de ejecución en este sentido? Por favor. Sí, fíjate, como ya te mencionaba Carla antes, son más de 100 consejos juveniles, de hecho, los que existen alrededor del mundo. En el caso particular de México, uno de nuestros compañeros en el consejo ya tuvo la oportunidad de intercambiar con ellos, Caleb. La idea es precisamente aprovechar esta red de jóvenes que están comprometidos y que ya están haciendo trabajo en sus países y por supuesto con nuestros hermanos centroamericanos en el Triángulo Norte compartimos muchas de las realidades que nos afectan y demás, y será un reto y una oportunidad además seguir trabajando con ellos. Yo quería aprovechar también para profundizarte en las áreas de trabajo del Consejo. Hay 3 que tienen que ver con el empoderamiento económico y la productividad.
la igualdad y la participación de jóvenes en espacios de toma de decisión. Nosotros como consejo, después de varias deliberaciones, como te contaba Carla, en reuniones ordinarias y extraordinarias, hemos aterrizado en 2 ejes que van a concretizar, por lo menos en esta primera parte de trabajo, que tienen que ver con el empoderamiento juvenil y con la educación, que creemos que son 2 áreas fundamentales para los jóvenes en El Salvador. Perfecto. Tengo mis notas acá, precisamente hablando del consejo, donde se habla que ustedes se ponen ya manos a la obra. Y es que fue en el pasado 17 chicos y chicas que componen el consejo realizaron diferentes actividades líderes de impacto en el Centro Escolar Agustín Linares en Soyapango, algo de lo que usted señalaba. Los jóvenes realizaron actividades de trabajo en equipo, fortalecimiento de liderazgo y encuentros deportivos. ¿Esto se va a replicar a otros centros de estudio? Sí, de hecho, en la razón de ser del Consejo, como bien mencionaban antes, era la de asesorar al embajador y funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, pero también lleva un componente de servicios comunitarios. La visita que vos mencionabas anteriormente fue lo que ya te comentaba Gabriel, al Centro Escolar Agustín Linares. Sigue siendo dentro del espíritu de la conformación del Consejo llevar este servicio comunitario. Probablemente estamos, de hecho, a la expectativa de ver en qué otras áreas, escuelas y demás podemos seguir trabajando. También ya mencionabas que las áreas de necesidad del país son bastante amplias y por tanto también hay bastantes espacios desde donde nosotros podemos incidir, y ese va a seguir siendo también el reto y la oportunidad de aprovechar este espacio del Consejo Juvenil. Ahora, Eric, Carla, Gabriel, cada oportunidad, lamentablemente en este país por la polarización que nosotros tenemos, cada oportunidad que yo tengo de conversar con jóvenes como ustedes, con grupos que se conforman para sumarse activamente con el liderazgo a sacar adelante nuestro país, siempre viene una censura, precisamente hablando de censura cero, y siempre pareciera que los tienen que embiñetar en un segmento y decir, no, mire, ellos son de izquierda o ellos son de derecha, no, ellos están en determinado grupo, jalando agua para su propio molino. ¿Cómo podrían los jóvenes viralmente contagiarse de este esfuerzo que ustedes están realizando, genuino, transparente, y que se les quite ese chip que tradicionalmente miden a todos con el mismo rasero? Porque obviamente, hay que decirlo, Eric, Carla, Gabriel, en el pasado han habido ciertas personas que fueron parte de ciertos grupos que en efecto hipotecaron la credibilidad de todos nosotros, y hay que decirlo con nombre y apellido, por favor. Yo creo, Sergio, que como bien lo has mencionado ya, tendemos a ser una sociedad súper polarizada y tenemos además grandes retos como país que definitivamente no van a poderse solventar si no se logra superar en algún grado esta polarización. Yo siempre he sido creyente que necesitamos unos mínimos de convivencia, y para generar esto necesitamos consensos, y por tanto las posturas extremas no van a beneficiar a esto. Entonces yo sí creo que los jóvenes, más que entusiasmados por una ideología, por un extremo de la política partidaria, lo que buscan es soluciones. Y en la medida en la que este consejo y sus miembros propongan soluciones, es más fácil contagiar a más jóvenes, porque sobran jóvenes que quieren hacer algo por su país. Es que en este país los jóvenes no es porque se queden en su casa que no quieran hacerlo. Lo que pasa es que también hacen falta las oportunidades y los espacios de incidencia para que estos jóvenes materialicen lo que quieren ver como su país y ser ellos artífices precisamente del futuro de su país. ¿Ustedes están estudiando una carrera universitaria? Sí, yo soy economista. Ok. Yo soy graduada de Economía. Graduada de Economía. Bueno, usted me comentó acerca de la beca que aplicó y que fue a los Estados Unidos, ¿cierto? Sí, fue un intercambio. Ok. Exacto. ¿Usted? Y bueno, yo acabo de egresar de Relaciones Internacionales de la Universidad del Salvador. Ok. Yo le planteo esta pregunta acerca de una educación superior porque vamos a hablar más adelante acerca de las posibilidades que tienen los jóvenes salvadoreños en seguir estudiando. Hay jóvenes que son realmente brillantes, pero que ciertamente o no tienen las posibilidades económicas o están muy alejados de poder accesar a esta, por cuanto el tema de la criminalidad en nuestro país
no se los permite. Es un apartado que más adelante yo lo quiero dejar y ahí va dirigida mi pregunta. Carla Castillo, es complicado para los jóvenes el tener una apertura, que es un tema que también quiero desarrollar. Día a día vemos los noticieros, particularmente Teleprensa, y nosotros honradamente tratamos como de quitar todas aquellas escenas que bajo la salud mental no puedan sumar, sino que restar o dividir, pero es bien complicado no hacerlo. Su servidor ha tenido la posibilidad de conversar con muchas personas y una de ellas, por ejemplo, Fundación Forever, Alejandro Goodman, que ha sido apoyado por Canal 33 y doña Darlene Mesa, la presidenta de este canal, una destacada profesional, viceministra y ministra de Educación. Impresionante la experticia que ella tiene. Cuando observo a personas como ustedes, al igual que don Alejandro Goodman, que no es salvadoreño y que podría estar en cualquier otro lado del mundo, pero está acá, entregándole en el Vaticano un reporte, una camisa de la selección salvadoreña al Papa, pudiéndole dar una camisa de la selección de su país, y es una pregunta que yo ya se lo he hecho. Pero cuando los vemos a ustedes, podríamos decir, no, es que realmente hay personas buenas, hay personas que piensan en sacar a El Salvador de donde se encuentra. ¿Qué le diría usted a todos los jóvenes que están viendo bajo la pregunta que le acabo de plantear? Sí, me parece súper interesante su pregunta. Este es un tema que constantemente converso con muchos amigos. Personalmente, yo soy de la postura que como jóvenes debemos asumir la responsabilidad y las oportunidades que tenemos para poder mejorar la realidad de los que vienen. Ahora bien, también hay que estar claros que por diferentes cuestiones acá en el país no todos pueden tener estas mismas oportunidades de quedarse, ya sea que por situaciones de inseguridad se ven obligados a irse. De hecho, yo he cambiado mi postura en los últimos años. Yo antes era de la idea de decir, jóvenes, pero quedémonos todos y trabajemos por el país. Creo que ahora ya no podemos llegar y como etiquetar a todos y decir, porque hay quienes necesariamente, de manera forzada posiblemente, tienen que irse del país. Sin embargo, hay muchos otros jóvenes que sí tenemos, me incluyo, la oportunidad de poder dar un granito más acá. Entonces, creo que la cuestión es los que tenemos las facilidades, los que tenemos esos deseos, y más que facilidades, creo que es una cuestión a veces de voluntad, pues sí, se trata de trabajar porque las condiciones mejoren. Ok, Carla, cuando yo le escucho a usted hablar que usted tuvo un intercambio, aplicó a ciertamente encajó perfectamente. Sí. La mayoría de jóvenes que tienen esta bendición ya no regresan a El Salvador, porque de pronto han visto otro país del primer mundo y dicen, ¿a qué voy a ir a El Salvador? Sin oportunidades, a exponer mi vida. Yo ya tuve esta oportunidad, entonces me voy a abrir espacio. Es loable. ¿Qué la hizo regresar al país? Bueno, pues primero te voy a comentar, yo vengo de una familia que realmente no es nada acomodada. He completado mis estudios universitarios con mucho esfuerzo, con apoyos de becas, con apoyos de créditos educativos. Y ahora te voy a mencionar algo. Yo no solamente fui a este programa a Estados Unidos, he participado en otros programas, he tenido la oportunidad de incluso ir a Europa, a Sudamérica, pero al final todo esto, lo que me ha llenado a mí es de un compromiso mayor por decir, ahora, todo esto que yo recibí y que el que está tal vez a la par mía, quien vive a la par de mí, no puede recibirlo, entonces, ¿qué voy a hacer yo para esto? Y bueno, como ya te habrán comentado acá, todos los jóvenes que estamos de parte del Consejo Juvenil estamos acá, aplicamos, todos tenemos diferentes proyectos que desarrollamos de manera personal. Y a manera personal, cuando yo regresé de una de estas becas, una beca que se llama Beca Botín para el fortalecimiento de la función pública, justamente yo vine con la inquietud de decir, ¿y ahora qué? Yo he tenido la oportunidad de salir, yo he tenido la oportunidad de conocer otras partes, de recibir otra educación, pero hay quienes no van a tener esta misma oportunidad. Entonces nos reunimos de hecho con mis mejores amigos dentro de la universidad y dijimos, ¿qué vamos a hacer al respecto? Y de eso nació una organización, una asociación estudiantil que se llama CRECE, que justamente busca disminuir la deserción universitaria por medio de fondos de becas, programas de mentoría profesional, mentoría académica. Entonces, creo que es de cambiar el chip, de decir, si yo salgo,
sí, o me puedo quedar o puedo ir y lo que yo estudié fuera y las habilidades que voy a adquirir, las oportunidades que yo tuve, regresar y ayudar a los que están acá en el país. Pues entonces creo que es... ¿Tú querés agregar algo? Sí, yo creo que justamente Carla ha sintetizado algo con su propia historia y es que yo no me canso de decirlo, es que la generación de la posguerra es la llamada a hacerse cargo ya de este país. Lo dicen las estadísticas demográficas, que en El Salvador el 55% de la población es joven y por lo tanto es la llamada a asumir el protagonismo también de ser los cambios que quieren ver. Es que lo mismo decías tú antes, en que el país tiene muchos problemas y demás. Entonces yo creo que ahí es de empoderar a los jóvenes, de no derrotarnos, porque lo que a este país le hace falta muchas veces es la creatividad para las soluciones. Carla ya decía antes que las personas que conformamos este consejo hemos tenido la oportunidad de ya estar trabajando cada uno en otras áreas. Es decir, este consejo está compuesto por 17 jóvenes que ya antes de formar parte del consejo ya tenían una trayectoria personal de estar trabajando de diversas áreas. Carla naturalmente desde el área de educación y ahí también ella es experta en niñez migrante también y demás. Y así hay muchos jóvenes que ya tienen otras líneas de trabajo con anterioridad y de hecho la señora embajadora hacía una acotación que a mí me parece muy interesante y es que en este consejo confluyen además una intersectorialidad de trabajos. Habitualmente vos tenés que las personas se juntan en organizaciones, si son ecologistas, solo ecologistas, si son feministas, solo feministas, si son pro derechos LGBT, solo pro derechos LGBT y demás. Y este consejo tiene la oportunidad de tener una sinergia y de encontrar los puntos en común de cómo todas estas personas que tienen en común sacar adelante El Salvador desde cada uno de sus trincheras o sus líneas de trabajo y demás, unirlas para trabajar con una sola visión y empujar por estas transformaciones que El Salvador necesita. Perfecto. Gabriel, tú querías aunar ciertos comentarios, ¿no? Sí, bueno, yo comparto mucho las opiniones de Eric y de Carla y yo, bueno, personalmente yo nací en el 93, yo no viví el conflicto armado, yo nací después del acuerdo de paz y a pesar de esto, yo considero que tengo un compromiso con este país y yo creo de que sí se puede cambiar la realidad en la que vivimos. De hecho, yo no soy padre, no tengo esposa, pero creo que la mayor aspiración que yo tengo es darle un mejor país a mis hijos, a pesar de que yo no tengo ninguno ahorita. Sin embargo, creo que quien me ha dado esta visión de superación ha sido, yo puedo hablar por ejemplo de mi mamá. Mi mamá ha sido un gran ejemplo a seguir para mí y personalmente yo quiero seguir ese ejemplo de poder darle una mejor realidad a mis hijos, pero sobre todo contribuir en algo en este país. Creo que tenemos que salir de esa zona de confort, de esa burbuja en la que vivimos, en la que supuestamente nada nos afecta y nada nos pasa. Creo que a pesar de que cada individuo tiene su personalidad, pero vivimos dentro de una sociedad y el hecho de haber cursado en una universidad, de haber accesado a una educación superior, eso me hace parte de una élite que ha sido educada, que es futuro profesional, que probablemente en un futuro pueda tener un trabajo. Entonces, en ese sentido, yo sí considero que tengo un compromiso con este país y que realmente podemos cambiar las cosas, sobre todo porque como jóvenes, y ya te lo decía Eric, nosotros componemos o somos un poco más del 50% aquí y creo que realmente sí podemos hacer un cambio siempre y cuando nosotros nos comprometamos, tengamos la voluntad y no nos desanimemos. Ok, señores, vamos a más publicidad. Quédense con nosotros, regresamos en segundos.
El Salvador, mil gracias por su preferencia. Seguimos conversando con nuestros invitados, Gabriel Sura Zamora de Censura Cero, Carla Castillo y Eric Ortiz, ambos miembros del Consejo Juvenil de la Embajada de los Estados Unidos con sede en nuestro país. Quisiera hablar acerca de las decisiones que los jóvenes pueden hacer en determinado país al emitir un sufragio, que es un derecho, pero también una obligación. Y me llama muchísimo la atención ciertos datos de rotativos que llegan a asignar ciertos números luego de los comicios electorales de alcaldes y diputados y presidenciales que en el pasado se han realizado en nuestro país. Y yo quiero conocer desde la perspectiva de ustedes qué es lo que está sucediendo. Las elecciones generales que se celebraron, por ejemplo, en el 2014 en El Salvador, registraron un abstencionismo del 48% de la población apta para votar, el porcentaje más alto de Centroamérica. Este dato, que toma información oficial, está en el estado de la región, un informe que ya salió completo el año pasado. Si se comparan los tres últimos procesos electorales, El Salvador es el país donde menos interés hubo en votar. Abstencionismo puede ser dejar la papeleta incluso en blanco o dejar una marca que no permite al final la ley, lo terminen validando. El primer proceso electoral de abstencionismo en El Salvador fue de 32.7%, el segundo del 39% y ahí saltó al 48%. Tenemos obviamente el consolidado de datos según los diferentes países de Centroamérica, pero el titular no es nada halagador porque El Salvador destaca por una mayor apatía para votar en las elecciones y particularmente de los jóvenes. Yo quiero preguntarles a ustedes cuál es su interpretación, porque el DUI sirve para todo, es el documento único, pero adicionalmente es gratuito para los jóvenes, es decir, más facilidades que la entrevista 8 en punto para que ustedes la puedan ver en el territorio nacional, pero aún así no estimula a los jóvenes. Yo me recuerdo cuando iba a ir la primera vez a emitir el sufragio, yo llevo de hecho a mis hijos a que me vean como un valor patriótico, axiológico que trato de transmitirles, y yo iba emocionado, pero los jóvenes ya no se emocionan. Entonces yo quisiera saber la interpretación de ustedes, qué es lo que está sucediendo en este país, porque nosotros somos los responsables de elegir a nuestros líderes, si es que hay líderes. Para muchos hablan de ausencia de líder y luego dicen, no se arrepienta si al final no queda el que usted quiere. Carla Castillo, inicio con usted porque en el segmento anterior terminé conversando con Gabriel Sura. ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo creo que si bien, como dices, estos titulares no son muy halagadores, las cifras no son muy halagadoras, y creo que es un llamado esto a dos vías. Por un lado, un llamado hacia la juventud salvadoreña, un llamado a ser partícipes. El voto es el medio que nosotros tenemos para expresar quiénes nos van a representar por los siguientes años, cuáles van a ser las políticas públicas que se van a encaminar. Por tanto, creo que como juventud también debemos enfocarnos, debemos incentivarnos a poder ejercer este derecho. Ahora, también creo que es un llamado en segunda vía, y es un llamado principalmente al gobierno salvadoreño, a las instituciones estatales, a poder, a las instituciones estatales justamente, a poder acercarse más a la población en general, a la juventud salvadoreña, a poder desarrollar proyectos más que sean como más contundentes, como para ir disminuyendo este desánimo. Pues creo que a veces este desánimo sí puede ser porque hay una desesperanza, pero al mismo tiempo se puede tomar eso como una oportunidad, pues de que hay muchas cuestiones que podemos seguir mejorando. Ahora, particularmente, ya le doy la palabra, particularmente, Carla, yo creo que usted entra en una categoría quizás un poco más complicada por ser mujer, y es que las mujeres son la mayoría en este país y son las que al final y al cabo deciden. Es complicado por cuanto los espacios para los jóvenes resultan, por ejemplo, yo estaba leyendo aquí rápidamente una encuesta de la UCA, donde expone una serie de elementos, pero particularmente a los jóvenes cuando dicen, mire, es que ir a las elecciones no cambia nada. Es decir, si cambiara algo, decía alguien que me acompañó hace mucho tiempo, los políticos ya lo hubieran prohibido, si cambiara realmente algo. Entonces, eso desanima a cualquier persona, porque yo recuerdo cuando estaba en la universidad, y seguro a ustedes también se lo planteaban,
quiero que el día de mañana me cuenten qué decían los periódicos. Ustedes vieron la entrevista que se verificó en determinado canal, porque de ahí va a venir el examen, y qué era lo que pretendía, que el carácter analítico fuera desarrollado por ustedes. Entonces, muchos jóvenes analizan mucho más que cualquier otra persona y se empiezan como a desencantar, y particularmente usted, que representa a un grupo que decide en este país. Mira, bueno, como yo te lo digo, para mí la oportunidad de votar es un derecho, pero al mismo tiempo es un deber que tenemos. Creo que si nos ponemos como en la actitud de, bueno, no va a cambiar nada, pero entonces no voy a ir, al final también estoy expresando mi negación a poder, con mi voto, poder expresar que entre las opciones que tengo, cuáles son las políticas que más me atraen, cuáles son las soluciones que yo quiero tener. Ahora también, como mujeres, como tú lo mencionas, bueno, pues históricamente también ha sido mucho más complicado que las mujeres se involucren en espacios de función pública, en espacios de política. Pueda que haya más desánimo en participar, incluso en votaciones. Pero, bueno, yo insisto, creo que es una oportunidad que como jóvenes no debemos desaprovechar, como mujeres menos. Y es de aprovecharla para mejorar, pues. Ok, perfecto. Voy con usted, por favor, Eric. ¿Usted quería opinar sobre este tema? Sí, vos hablabas de estadísticas a nivel general y yo quisiera retomar el tema juventud. Y es que los datos de la última elección 2014 a la presidencia de la República demuestran que alrededor del 60-62% de los jóvenes fueron a votar nada más. Y si uno ve, esos eran menores de 25 años. Y si uno ve los mayores de 60, casi el 90% salen a votar. Entonces, vos preguntabas que por qué se da esta situación. Y desde mi perspectiva, habla de la falta de credibilidad en el sistema político actual. Pareciera que estamos frente a una crisis de representatividad bastante grave y que se agudiza conforme las generaciones... conforme entran en generaciones más jóvenes, por así decirlo. Y también planteabas antes, siempre con esto de la representatividad, si hay liderazgos que verdaderamente representen y motiven a estos jóvenes a salir y a ejercer su sufragio, como bien decía Carla, es un derecho, pero que también es un deber. Y ahí sí es volver y exhortar, hacer un llamado a que estos liderazgos salgan, porque lo cierto es que quienes siguen conduciendo las políticas públicas y la forma de hacer política en este país sigue siendo la generación anterior. Y estamos frente a un bono demográfico que ha hecho cambiar precisamente las dinámicas que ha tenido el país en este tema. Pero definitivamente hace falta que salgan estos nuevos liderazgos, que se consoliden para que de verdad exista una representatividad. Porque ¿quién mejor que otros jóvenes para representar las problemáticas y las necesidades de los mismos jóvenes? Ok, Gabriel, por favor, voy con usted sobre este mismo tema. Bueno, ciertamente existe desafección dentro de la juventud, pero yo creo que también esta desafección y ese desinterés por la política o sobre el hecho mismo de ejercer ciudadanía es algo a nivel general, es algo que lo vemos a todas las edades. De hecho, hay mucha gente que no quiere ni siquiera ir a votar, se abstiene, pero no es algo solamente de jóvenes. Yo creo que realmente tenemos un problema que nos está afectando y que obviamente está afectando a la calidad de nuestra democracia. Bueno, antes que nada, yo sí considero que sí hay líderes, pero ¿de qué forma están ejerciendo su liderazgo? Y creo que también otro problema aquí en este país es que tendemos a ver un Mesías, alguien que va a venir a resolvernos todos nuestros problemas, y no podemos nosotros como sociedad y sobre todo como sociedad civil organizada tomar la batuta y realmente proponer soluciones o realizar iniciativas. Creo que nosotros como sociedad civil tenemos que ejercer un papel más importante, más relevante, exigir a los funcionarios públicos que cumplan realmente sus funciones, pero también el llamado es que nosotros ejerzamos ciudadanía. Y también otra cosa que suele suceder en este país es que tendemos a ver que
las elecciones o el hecho de ejercer el voto es la única forma de participación ciudadana, cuando hay mucho más. Está, por ejemplo, la LAIP, que es un instrumento para acceder a información pública y la rendición de cuentas. Y en ese sentido, sin embargo, el ejercer el sufragio es súper importante y de hecho un derecho que no se aplica se pierde. Creo que es importante que los jóvenes nos vayamos interesando, que no vayamos poniendo obstáculos a nosotros mismos para poder participar y realmente aplicar y ejercer nuestros derechos como ciudadanos. Ahora, me llamó muchísimo la atención la parte cuando tú mencionabas, Gabriel, donde la gente ubica a líderes mesiánicos. Y es que pareciera que aquella canción que seguramente sus padres o sus abuelos cantaban y tropecé de nuevo con la misma piedra, pareciera que los jóvenes particularmente o los salvadoreños no terminamos de capitalizar o de entender. Y es que cuando converso con jóvenes me dicen, Sergio, es que a los políticos únicamente les interesamos conectar con nosotros, con las redes sociales, con Twitter, Instagram, Facebook, y conectar y somos amigos y de pronto se ponen la gorra, se ponen los shorts y todo sale, pero únicamente en elecciones y luego no hay ningún tipo de espacio. Bueno, como te decía, yo considero y siempre he considerado que una democracia es más que solamente el simple hecho de ir a votar. Creo que la participación comienza exactamente en las elecciones, pero ¿qué es lo que vamos a hacer después nosotros? Vamos a exigir una rendición de cuentas por el gobernante que hemos votado, vamos a estar informándonos constantemente, vamos de hecho también a seguir divulgando este tipo de información como tú bien haces con tus hijos. Creo que eso me parece un ejemplo muy claro de cómo un ciudadano puede empezar desde tan temprano a ejercer sus ciudadanos. Creo que eso también es básico y obviamente la educación empieza en casa. Y si uno como papá no inculca a sus hijos el hecho de ejercer ciudadanía, creo que empezamos a tener un problema. Ahora, yo sí quiero enfatizar en eso. Yo empecé a participar en ese tipo de cosas, a involucrarme cuando yo tenía solamente 18 años. En ese sentido, creo que los jóvenes tienen que motivarse mucho más, tienen que informarse también y saber de qué forma pueden encontrar espacios en los cuales pueden participar. Un error que se tiende que existe es que la única forma de participación son dos, o las elecciones o los partidos políticos. Creo que esto es totalmente erróneo. Yo he participado desde los 18 años, desde la sociedad civil, en Censura Cero y en otros distintos espacios, y yo nunca he tenido problema, y de hecho algo particular de nosotros como Censura Cero es que nos hemos ido abriendo puertas y esto también es algo súper básico. Perfecto. Quiero, antes de darle a usted la palabra que quiere aportar a este tema, quiero compartir con todos ustedes las palabras de los salvadoreños. Y es que me desplazo y con esta noticia acá precisamente, donde el diputado del partido Arena, Johnny Wright, arremetió en su momento contra Arena, donde dice que este instituto político sigue siendo un partido excluyente. Fuimos a las calles de San Salvador y le preguntamos a la población salvadoreña sobre el tema del desencanto hacia los políticos, hacia los institutos políticos, y esto fue lo que nos dijeron. Escuchemos. Por el momento no, porque si siguen las mismas personas dentro de lo que es la Asamblea Legislativa, creo que no vamos a progresar así como que mucho, ¿verdad? Quizás no, porque estamos viviendo en una época política de incertidumbre, ¿verdad? No tenemos representación, pues ante el pueblo no tiene representación en la Asamblea. Y resulta de que los que están ahorita siempre velan por sus propios intereses. Creo que no me convence ahorita y no tenemos representación. Ninguno. Prácticamente ningún partido tiene credibilidad, ¿verdad? No, a no ser que surgieran hombres verdaderamente honestos, pero ahí en la política se ve que no existe la honestidad, ¿verdad? Si mantienen los mismos dinosaurios que siempre, que porque son dueños de partido y esto, no lo va a haber porque no quieren dejar de que dicen que los jóvenes son el futuro y que no sé qué, que sean el presente. Y ojalá que sí hayan nuevas opciones
y unas buenas opciones para el país. Yo creo que la situación política en la que se encuentran los salvadoreños es muy complicada. ¿En qué medida? En la medida en la que el pueblo salvadoreño poco a poco se ha ido dando cuenta que no está representado por ninguno de los partidos políticos. Desde esta perspectiva creo yo que el pueblo salvadoreño en lo que se encuentra más bien es con un vacío de representatividad, y esto tengo la impresión que se va a agudizar en estas próximas elecciones. Y bueno, señores, vamos a conocer las reacciones de nuestros invitados sobre lo que ha manifestado el pueblo salvadoreño. Pero antes, aguánteme un ratito. Vamos a una pausa en 8 en punto. Ya volvemos. Muchísimas gracias por su tiempo. Voy con usted, Eric Ortiz. Esto es lo que piensa la población salvadoreña, donde al final resultan que ellos se sienten no solamente frustrados, sino que engañados. Por favor. Es bien interesante porque la misma ciudadanía hace, bueno, lo decía un televidente, que hay una crisis de representatividad. Y yo creo que ese es el meollo del asunto en esto. Pero también había un encabezado antes de precisamente de escuchar las opiniones de los televidentes que hablaba de la exclusión. Pero esto no es algo que solo tenga que ver con los partidos políticos, es que la salvadoreña es una sociedad excluyente casi por definición. Y entonces yo te lo puedo decir, yo he sido activista en pro de la población LGBT por más de 3 años y como población además hemos vivido precisamente esta exclusión. Pero también me parecía bien interesante que un televidente decía que los jóvenes ya no son, porque en el discurso político siempre dicen los jóvenes son el futuro, el futuro, el futuro. No es cierto, somos el presente. Y entonces como tal, yo lo que quería agregar era que no hay que esperar que otros hagan también los cambios que queremos ver, es que los jóvenes podemos ser parte de estas respuestas, y yo creo que estos cambios se pueden dar con solo que empecemos a hacerlo desde nuestro metro cuadrado. Es que no necesitamos tener esta gran maquinaria robusta de financiamiento para hacer iniciativas innovadoras que mejoren y den respuesta a muchas de estas problemáticas. Con la revolución digital, precisamente los jóvenes tenemos a nuestro alcance plataformas de difusión que pueden llevar nuestro mensaje y pueden además empoderar a otros jóvenes y poder articular precisamente estas respuestas que el país necesita. Ok, Carla, voy con usted, por favor. Sí, exacto. Justamente como menciona Eric, creo que es nuestra labor como sociedad. Gabriel daba un ejemplo de cómo él se involucró desde los 18 años a través de la sociedad civil, no necesariamente a través de un partido político, y a través de Censura Cero ha participado en espacios de incidencia de políticas públicas. Entonces creo que es la oportunidad que nosotros tenemos de como darle vuelta a la moneda y decir, ok, si las cosas están mal, entonces ¿cuál va a ser mi papel en esto? Ahora también es un llamado a partidos políticos, a instituciones públicas en general, a generar nuevos mecanismos de participación ciudadana, mecanismos de participación juvenil que se acerquen a la ciudadanía, y más que acercarse, también que sean efectivas las soluciones que se brindan. Pues ya no estamos como en una era de promesas y promesas, estamos en una era de identificar necesidades, de identificar temáticas específicas y dar soluciones al respecto. Y de esta manera, a medida en que las instituciones públicas en general, los partidos políticos, sea cual sea, comiencen a brindar soluciones concretas, comiencen a acercarse a la población, comiencen a escuchar lo que la población necesita. Eso no se trata solamente de quienes están sentados en un determinado partido político, se trata de que ellos representan, las voces representan a un país completo. Pues entonces se tiene que comenzar a hacer más pequeño esta brecha en miras de poder elevar esta participación. Pues creo que es como te digo, es un tema de 2 vías, tanto que tiene que venir desde el lado institucional como desde la ciudadanía. Gabriel, también quiero pedirle a usted rápidamente su reacción luego de que usted escuchó lo que la población salvadoreña decía, por favor. Bueno, creo que los entrevistados dijeron algo que la población en general lo piensa, y yo creo que
comparto mucho de lo que decían, sin embargo, quiero hacer hincapié en algo que me parecía sumamente curioso. Y ellos decían, esperamos ver nuevas caras, esperamos que los partidos propongan a alguien nuevo, pero nunca hablaron del papel que ellos pudieran hacer como ciudadanos. Creo que esto es súper importante porque ellos también pueden organizarse como tal, conformar un nuevo partido político, proponer soluciones, proponerse también como candidatos, y creo que ese debe de ser su labor. Ok, llegamos al final de la entrevista 8 en punto. Gabriel, muchas gracias. Muchísimas gracias por su tiempo. Eric, gracias a usted. Carla, un placer, muchísimas gracias por su tiempo. Saludamos a la Caja de Crédito de Colón porque es parte activa de la entrevista 8 en punto. Acá la tenemos rápidamente. Me desplazo, les presento a ustedes el consolidado de la participación. Bajo la pregunta, ¿cree usted que los partidos políticos en el país dan espacios de participación a los jóvenes? Un 15, dice que sí, un 85 que no. 165 votos, siga participando porque 8 en punto no duerme. Soy Sergio Méndez, así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Será hasta mañana, que descanse y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.